Desde el Neolítico el mundo civilizado conocido se limitaba o se extendía más bien por estas cuatro zonas: las cuencas de los ríos Tigris y del Éufrates, el Levante, el Nilo y el Mediterráneo oriental, más precisamente alrededor de la isla de Creta. En esta zona, como dicen los anglosajones, sucedían las cosas. Y entre otros eventos se creó la escritura y nacieron las primeras ciudades de las que se tiene noticia: Çatalhöyük en Turquía y Jericó en Judea. Se desarrolló la metalurgia alrededor de la aleación del cobre y del estaño, dando como resultado lo que conocemos como la Edad del Bronce. Para los efectos de este breve discurso tomaré como evento inicial de la antigüedad del bronce la unificación de Egipto bajo el cetro del faraón Menes y la fundación de su capital Menfis. Y tomaré como evento final la batalla del delta del Nilo, de la que hablaremos en el próximo capítulo, en la que el faraón Ramsés III derrotó a los bárbaros. O sea, la edad del bronce duró aproximadamente desde el año 2925 hasta el año 1178 a.C. En esa época y en esas zonas precisamente, por lógica consecuencia, florecieron las primeras civilizaciones imperiales: el imperio egipcio, la civilización minoica y el imperio acadio. La cadena de eventos que se me antoja más relevante de este periodo, claro, es la consolidación de Egipto como la potencia hegemónica del mundo conocido, cuyos territorios llegaron a abarcar hasta Siria, y su influencia religiosa, científica y cultural no conoció límites. No en balde el edificio conocido más alto del mundo durante más de 4 milenios era suyo. Todos los sabios iban a sus templos religiosos a aprender los rudimentos de la agricultura, de las matemáticas y la astronomía. Los orígenes de lo que después se conoció como civilización griega se reducen en última instancia a una influencia civilizadora y pseudocolonial egipcia. El imperio acadio con Sargón, como dijimos en el capítulo precedente, fue el primer imperio que reivindicó para sí el logro de conquistar todo el mundo conocido. Llegó a conquistar, de hecho, desde la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates en el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Eventualmente el imperio acadio fue sustituido después de un breve interregnio de ciudades sumerias por el imperio babilónico, en el año 1800 a.C., el cual a su vez fue reducido a cenizas por unos bárbaros de los que hablaremos en el capítulo siguiente. Por su lado, la civilización minoica llegó a edificar un imperio marítimo comercial de grandes proporciones que iban desde Sicilia hasta las costas del Asia Menor. Una titánica erupción volcánica y los mismos bárbaros que hemos mencionado le pusieron fin. Estos imperios primigenios, el egipcio, el minoico y el acadio babilonio, se conocieron y comerciaron entre ellos, intercambiando bienes, cultura y sabiduría. A veces también combatían entre ellos. El florecimiento de estas primeras culturas imperiales no excluían, por supuesto, la existencia de culturas periféricas que solo excepcionalmente eran tan civilizadas como el centro, el caso de los hititas, de los micénicos griegos y los nacientes asirios. La mayoría de los otros pueblos periféricos eran marginales y, relativamente hablando, de escaso valor humano y cultural. Con contadas excepciones, eran todos ellos bárbaros. El reino hitita, con base en lo que ahora se conoce por Turquía, también se ganó al final de esa etapa un puesto entre las grandes potencias, llegando a un virtual empate militar con los egipcios, después de la famosa batalla de Kadesh. Así, luego de esa batalla, el mundo conocido, la Ecumene, estaba dividida como apreciamos en este mapamundi. A pesar de que la humanidad había sorteado los peligros de la extinción, su panorama no era halagador. Los seres humanos, sin faltar por supuesto éxitos impresionantes, no habían podido evitar irse encarcelando intelectualmente, cautivos en una gran mazmorra cultural y espiritual de dimensiones planetarias. La civilización, con todo y sus grandes luces, pulsaba en tinieblas y en sombras de muerte.
Y eso por lo que ya habíamos dicho antes, la esclavitud, la poligamia, la prostitución forzada, la glorificación de la sodomía, el despotismo de la violencia arbitraria y la crueldad. Y los sacrificios humanos eran los grilletes que sujetaban al hombre por doquier. Estábamos como Prometeo encadenados. Pero también, y esto es más relevante, Dios por vías más directas irrumpió como protagonista de pleno derecho en la historia, incluso milagrosamente, al escoger a un pueblo, el judío, para que salvaguardara sus tradiciones incólumes y que le recordaran a toda la humanidad su existencia, el origen del hombre, el orden moral por él decretado y sus promesas de enviarle al ungido, al Mesías, al Cristos. Así, Dios dotó a su pueblo escogido de una biblioteca de bellos libros inspirados por él, más o menos extensos, en donde se recogieron fielmente las tradiciones orales que en otros pueblos, como ya lo hemos dicho, se habían tergiversado u olvidado. Revelaciones de parte de Dios y en donde podían leerse las profecías más significativas sobre el inminente Mesías. Esta es la razón fundamental por la que las Sagradas Escrituras son documentos aún más valiosos que la Ilíada, que la epopeya de Gilgamesh o que los Vedas, por ejemplo, para la comprensión de la historia de la humanidad, de toda la humanidad. Por otro lado, las religiones védicas y el imperio sumerio fueron flor de un día, mientras que las instituciones y los pueblos protagonistas de la Biblia, a varios milenios de su origen, siguen vivitos y coleando. Por las razones que ya hemos apuntado, no cualquier hombre de la antigüedad podía elevarse fácilmente hasta comprender con claridad la promesa del Mesías. Por eso Dios, por medio de los profetas, puso de manifiesto a los hombres detalles sobre el Cristos y sobre su misión. El período de las profecías mesiánicas abarca miles de años, partiendo de nuestros primeros padres Adán y Eva hasta la época próxima a la llegada del ungido, al principio de nuestra era. En los libros que Dios inspiró a los judíos se hallan varios centenares de profecías referentes al Mesías. Me limitaré a señalar que fueron profetizadas el tiempo de su venida, que nacería en Belén, que nacería de una virgen, y que tal como expliqué en el primer discurso de esta serie, el Cristos sería Dios hecho hombre. Hay que reconocer que el pueblo judío, al defender con uñas y dientes su legado recibido directamente de Dios, no era el más popular de los pueblos. Llegó a estar esclavizado incluso bajo la férula de los faraones, hasta que lograron salir en el éxodo hacia sus tierras en el final de la Edad del Bronce. Los judíos no resultaban simpáticos, al contrario. Su tosuda negativa a disolver a su Dios verdadero en los inciensos de los panteones politeístas le granjeó la enemistad y hostilidad de casi todas las potencias vecinas que los invadieron y pretendieron aniquilarlos una y otra vez sin éxito. Con el equilibrio logrado por los imperios de los que en este capítulo hemos hablado, parecía haberse logrado un ambiente de paz bastante aceptable, interrumpido solo por breves enfrentamientos entre grandes potencias o pequeños zipizapes entre culturas o ciudades periféricas. De manera inesperada, uno de estos zipizapes, protagonizado por la ciudad de Troya, epítome de la civilización lograda hasta esa época y a la sazón vasalla del imperio hitita, dio al traste con este equilibrio. Los ataques piratas con el propósito de raptar mujeres en ciudades o costas extrañas eran moneda común en los márgenes más alejados de los centros civilizados, debido probablemente a un instinto biológico que pugnaba por romper las ataduras de aquella endogamia de la que hablábamos, todavía imperante en esos ambientes. Y Herodoto, el primer historiador del que se conservan registros, nos hace notar en su obra magna que esos raptos solían provocar frecuentes guerras. Pues es el caso que debido a uno de estos incidentes diplomáticos, llamémoslo, Troya fue destruida por los micénicos griegos. La ciudad de Troya era garante de toda la seguridad del comercio que pasaba por el Bósforo y era escudo eficaz contra salvajes y agresivos bárbaros que empujaban desde el norte y el occidente. Caída la ciudad de Troya, las esclusas de la barbarie se abrieron y un pavoroso cataclismo cayó sobre la civilización y terminó con la Edad de Bronce. Hablaremos de estos salvajes destructores, los pueblos del mar, ya lo dije, en el siguiente capítulo de esta serie. Pero antes de caer, Troya nos brindó el más glorioso ejemplo de bravura que hayan conocido hasta ese entonces los siglos. Nos brindó a Héctor,
quien a sabiendas de que Aquiles era indestructible decidió combatirlo cara a cara valientemente, sabiendo que iba a morir. Una lección real, amigos, real, conmovedora y edificante, cuyos frutos veremos con persistencia a lo largo de la historia, doquiera la humanidad, la cultura y la civilización hayan estado en peligro. El espíritu de Héctor, al finalizar la Edad de Bronce, hizo posibles después las Termópilas, Isos, Sama, los campos cataláunicos, Poitiers, Otumba y Lepant.